noches a todas y todos. Es un verdadero gustazo estar aquí con ustedes, un gran privilegio, un público de las grandes ocasiones. Y pues antes que todo quiero agradecer al CIEPS, al CENACYT y evidentemente por supuesto a la profesora, amiga y colega Marixa Lazo. Esta noche no vamos a hablar de Marixa, que la mayoría de ustedes conocen y aprecian y quieren, así como nosotros allá en Colombia apreciamos y queremos. Pero voy a hablar de su libro. Un libro importante. Se trata de un libro importante y quizás me atreveré a decir imprescindible en la historiografía contemporánea. Es un bello libro, pero ojo, porque es un libro peligroso. Es de esos libros que cuando uno los lee pueden alterar la percepción que cada uno de nosotros tiene de su entorno, de su territorio, de su gente, de su país. En los casos más graves puede inclusive cambiarle el rumbo a la vida de alguien, sobre todo si ese alguien ha decidido tomar por azares del destino el oficio de la historia. Por eso aprovecharé el tiempo que tengo para tratar de ponerlos en guardia de los peligros que contiene ese libro y de paso tratar de explicar por qué yo considero que eso es un libro tan importante. Lo voy a hacer tratando 7 puntos, 7 claves de lecturas. Evidentemente hay muchas más y las otras las vamos a dejar de pronto en las conversadas, en los pasillos, en el cafecito. Entonces, primer punto, yo creo que ese libro es un libro peligroso y es un libro importante porque es un libro transformador. Es un libro que vuelve a darle agencia a los panameños y a los latinoamericanos y rescata la contribución que los panameños y los latinoamericanos han hecho a la propia historia. Porque la historia del canal y de la zona del canal y de los pueblos perdidos o borrados del mapa que estaban en la zona del canal es antes que todo, en la lectura que da Marixa, la historia de una modernidad latinoamericana negada que hay que volver a rescatar. Y aquí un primer asunto metodológico. Marixa logra construir una narrativa que rompe con la dicotomía a la cual nos hemos acostumbrado y de alguna manera hemos naturalizado. Y esa dicotomía funciona con una narrativa que plantea el canal como el gran triunfo de la modernidad norteamericana, su descreste tecnológico, en términos de ingeniería civil, en términos de medicina, arraigar la fiebre amarilla, en términos de progresismo democrático, los norteamericanos que logran a través de una política pública con el canal lo que los franceses no habían logrado con la empresa privada, versus otra narrativa que es la narrativa muy fuerte en América Latina de las garras del imperialismo gringo en América Latina, ¿sí? El canal como el despliegue de la agresividad planetaria del capitalismo norteamericano y del respeto por la soberanía de las jóvenes repúblicas latinoamericanas, en particular evidentemente la panameña y la colombiana. Marixa logra ir más allá de esa dicotomía, decíamos, mostrando el papel de las élites locales y de las comunidades locales. Y logra mostrarnos una cosa fundamental, como los habitantes de la zona, los habitantes que serán desplazados, que serán forzados a salir de esa zona, desde el siglo XVI están en contacto con el gran comercio internacional. Están en contacto con la más avanzada tecnología de la época, desde los galeones, las carabelas, y pasando por los ferrocarriles, pasando por el telégrafo, llegando a la gran ingeniería primero francesa, después, en fin. Entonces, es un lugar donde hay gente de todo el mundo. Hay gente evidentemente latinoamericanos, caribeños, del Pacífico, europeos que llegan en oleada de inmigración sucesiva, pues de China, de la India,
es un lugar cosmopolita, pues sigue siéndolo. Además, y eso de pronto menos obvio, en el siglo XIX es un gran laboratorio de republicanismo. La cultura política que se forja en Panamá en el siglo XIX es donde se hacen las experiencias más radicales, inclusive de lo que Maritza llama el Black Republicanism, ¿sí? Donde se buscan innovaciones, nuevas formas de pensar la república. Entonces se pregunta Maritza, ¿cómo es posible que en ese proceso de administración de la zona, poco a poco, esos mismos habitantes, tan cosmopolitas, tan expuestos a la modernidad, tan protagonistas de una modernidad incipiente, a la tecnología, a una circulación de ideas extraordinaria, poco a poco se le quita toda su agencia política, todo su protagonismo económico y se vuelven relegados a menos actores pasivos de una empresa ajena? Se vuelven los nativos, los locales, los premodernos. Y aquí paso al segundo punto que me parece clave del trabajo de Maritza. Este libro es un libro importante, y es un libro peligroso, porque reivindica la importancia de los imaginarios en la vida social. Porque para entender la historia del canal, y de la zona, y de esos pueblos perdidos o borrados del mapa, es entender también la historia de tres grandes imaginarios: el imaginario de la civilización occidental, el imaginario del tropicalismo y el imaginario del desarrollismo. La civilización occidental es un concepto que tiene una larguísima historia, pero que se va concretando, sobre todo en Estados Unidos, a comienzos del siglo, cuando Estados Unidos se asoma después de la Primera Guerra Mundial al escenario internacional con un nuevo protagonismo y necesita construir unas élites mucho más internacionales de las que tenía. Entonces en las universidades se empieza a estudiar el Western Civilization Course, el curso de la civilización occidental, en que se construye algo que es como el camino civilizatorio, que empieza en Medio Oriente, en Tierra Santa, después se pasa al Mediterráneo, Grecia, Roma, pasa al Renacimiento, y de ahí con la conquista llega al Nuevo Mundo, es atrapado por el camino anglófono, y Estados Unidos es el heredero de ese camino civilizatorio unilateral, una progresión unilateral. Todas las otras son ramas secas, todas las otras son intentos pasados o fallidos, y es impresionante como muchos de nuestros programas y currículum todavía tienen una reminiscencia de esa construcción, ¿sí? El tropicalismo, esa construcción cargada racialmente, ¿sí? Con una carga racial eurocéntrica muy fuerte, que, para decirlo de manera un poco brutal, implica que no puede haber modernidad en los trópicos, que la modernidad es algo que se importa en los trópicos, que viene de afuera, ¿sí? Y el desarrollismo, el primato de la técnica, de la ciencia, para dar, digamos, las claves y jerarquizar quién es más civilizado y quién es más salvaje. Porque sobre esa relación entre civilización y salvajismo, entre ciudad y selva, se juega mucho de lo que Maritza plantea. Pequeña nota metodológica: es interesante lo de los imaginarios, porque el estudio del pasado, y Maritza creo que lo demuestra muy bien, no se puede limitar a las prácticas y a los hechos como quisiera la historiografía positivista, y tampoco puede ser simplemente un juego de ideas, de representaciones como la historia de las ideas en algún momento planteó, sino que es la articulación entre prácticas y representaciones. Se va forjando un juego imaginario que permite horizontes nuevos de lo posible. Cornelius Castoriadis, un filósofo griego-francés, tiene una metáfora bellísima para decir qué es el imaginario. El imaginario es como un magma, ¿sí? Como un volcán que cuando es en ebullición sale y arrasa todos los bosques, cambia los paisajes, cambia
cambia todo, pero poco a poco se va enfriando y forman nuevos paisajes, y surgen nuevos bosques, y ese imaginario en ebullición se naturaliza. Marisa habla de un imaginario en ebullición que se va naturalizando y que ahorita hemos naturalizado tanto que ya no lo podemos ver, y ella nos permite volverlo a ver. Tercer punto. Este libro es un libro importante y peligroso y entonces importante y por ende peligroso, porque subraya todo el tiempo la importancia política de las decisiones técnicas. Punto de partida es el despoblamiento del 14% de la población, de la entonces población de Panamá, 40.000 personas, si no me equivoco. No es dado por causas naturales, no es dado por problemas técnicos, no es dado por la construcción del canal, de hecho pasa después de la construcción del canal, es dado por decisiones políticas. Pero esa tampoco es una decisión política que se da de una vez por todo, es fruto de negociaciones, es un pulso, hay muchos actores, hay muchos agentes que entran en juego, ¿sí? Hay muchas microdecisiones. Entonces, divisar en los archivos esas microdecisiones y ver cómo cada una de esas pequeñas decisiones técnicas tiene implicaciones profundas políticas, yo creo que es una gran contribución a la historia de la ciencia y de la tecnología. El ejemplo más bello y más terrible también es cómo es la historia de cómo a los panameños, a los habitantes de la ciudad de Panamá, se le quita el puerto, ¿sí? Como el puerto, que había siempre sido parte de la ciudad, parte integrante, parte fundamental de la ciudad, poco a poco se le quita, con pequeños sofismas, con lo que en Colombia llamamos leguleyadas, ¿sí? Con juegos de abogados, con interpretaciones de los tratados. Cuarto punto. Ese libro es un libro importante, porque no traga entero, porque busca el disenso, porque pone preguntas incómodas, porque permite la crítica informada y no elude la polémica. Es un libro que se toma en serio lo que decía Walter Benjamin, que la historia hay que leerla con tropelo, que los archivos hay que buscarle los silencios, hay que buscarle los no dichos, hay que buscarle los fragmentos, los fantasmas, las ausencias. ¿Por qué? La modernidad, cuando se ambienta en los trópicos, pasa del género épico al género cómico. ¿Por qué? Las experiencias republicanas, tan innovadoras, tan radicales, tan valientes para la época, después en la vulgar se traducen en Banana Republic. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la innovación tecnológica aquí en Panamá termina siendo interpretada como mera imitación. Esas son preguntas fuertes, esas son preguntas incómodas. Pues ahorita hablando con nuestro camarógrafo Ernesto, ¿por qué hacer una película del terror en Panamá es algo que genera sospechas y algo de asombro? ¿Sí? Porque las convivencias cosmopolitas que tienen tanto arraigo y son de tan larga duración se traducen cuando leídas por las claves de una cierta historiografía tradicional se vuelven exóticas. Aquí la imagen que me salía a la cabeza leyendo el libro son las imágenes de una película que probablemente conocen, la película de Fitzcarraldo, ¿sí? El visionario, el utopista, el loco europeo, blanco, y el hombre que pasa años limpiando la locomotora en medio de la selva, esperando que el blanco vuelva a activar el extraño dispositivo, ¿sí? O la otra escena famosísima de la ópera de Caruso en la selva, ¿no? Pero ¿cómo rompemos esa construcción? Entonces, por ejemplo, Marisa tiene una parte en que explica cómo se daba la agricultura y por qué los que llegan de afuera no entienden la agricultura porque la comparan con criterios europeos que no funcionan aquí. Entonces no la ven, entonces la desprecian.
entonces implantan otra agricultura. Finalmente, punto 5, es un libro importante, peligrosísimo, porque trafica por fronteras del saber y del poder, trastoca centros y periferias, habita los bordes, transgrede límites, y déjenmelo decir, no es poco, en tiempos en que muchos se ufanan de construir muros, de bloquear puertos, de subir barreras. Entonces, voy a nombrar dos fronteras. Una es, ya la dijimos, la interdisciplinaridad, ¿no? Dentro del oficio de la historiadora, que se asume muy rigurosamente, Maritza logra dialogar con los estudios subalternos y postcoloniales, con la historia de la ciencia y la tecnología, con los estudios sobre imaginario, con la historia oral, y todo eso de manera muy fluida. Y otra frontera, porque ese libro es un libro que descuaderna las historias nacionales a las cuales estamos acostumbrados, en particular, por ejemplo, las historias nacionales de Panamá y de Colombia, y que siguen marcando, ¿sí?, unas fronteras mentales, epistemológicas infranqueables, parecería. Ahorita me permito una anécdota personal. Acabamos de inaugurar el Parque Arqueológico Histórico de Santa María la Antigua del Darío. 14 años de trabajo, salidas de campo, investigaciones arqueológicas, en un territorio muy difícil, mucha apropiación social de la comunidad, pero hasta ahora empezamos a dialogar con los investigadores panameños, ¿sí?, como si el Darién fuera el lugar obvio donde trabajar juntos. Hasta ahora estamos empezando fatigosamente a tender puentes, y bueno, ojalá que esa sea una oportunidad para que esos puentes se vayan fortaleciendo. Solo faltan 2 puntos. El sexto, eso es un libro importante y peligroso, porque es un libro que se interesa de las personas en carne y hueso, y también a los lugares y a los paisajes. Es un libro escrito por alguien como Maritza, que se metió a los archivos, pero también se metió a las cocinas, y que por escribirlo ha viajado mucho, y por eso es un libro que lo pone a uno a viajar. Es un libro que deja entrever todos unos tras escenas, que sí está hecho de legajos de archivos, pero también de picaduras de mosquitos, de barros en los zapatos, de recuerdos al color de un ron o de una sopa. Es un libro escrito en inglés para un público publicado en Harvard, destinado a las élites intelectuales globalizadas, y que, pues, entre paréntesis, todos esperamos ansiosamente la versión en español, que parece va a salir pronto. Pero ojalá que también pueda regresar a la oralidad de donde proviene. Ojalá que pueda ser un libro que yo creo que pueda alimentar programas de radios, novelas gráficas, series, películas, porque la materia prima que tiene, pero también la forma de aproximarse al tema, ya es historia pública en gestación. Eso es un libro para hacer historia pública, es un libro para hacer políticas públicas, y pues, entonces esperemos que la colaboración con CIEPS en ese sentido pueda ser fecunda. Y bueno, y finalmente el último punto. Ese libro es un libro importante, peligrosísimo por cierto, porque la autora se pone en juego, con su propia subjetividad, con su forma de escribir, con su yo narrante. Un yo narrante que irrumpe y desajusta esa tercera persona impersonal que suele marcar mucho la escritura de historia todavía. El libro comienza con un viaje y termina con un viaje. El viaje de apertura es el viaje de Maritza niña, que se enfrenta a la zona, ¿sí?, yendo en los paseos, se enfrenta a la zona, que es un lugar al mismo tiempo del deseo y de la prohibición. Es la selva para una niña, ¿sí?, una selva reconstruida, una selva reinventada, una selva que no estaba y que vuelve a aparecer en la zona. Pero también es el lugar de los suburbios con piscina, aire acondicionadas, las rejas en las playas contra los tiburones. Es el lugar donde uno entra solo si es invitado por alguien que vive ahí.
es el lugar donde están todos los letreros en inglés de no trespassing, ¿sí? Es un lugar también de prohibiciones. Y hay una cosa interesante, es una utopía de la modernidad, ¿sí? Las autoridades dicen, vamos a ser el lugar modelo, vamos a ver que la selva llena de insectos tan peligrosa, con esos nativos premodernos, se puede hacer el gran proyecto moderno, el modelo para imitar. Entonces, Marisa hace un momento casi que parece decir como hasta la posibilidad de la utopía se nos quita en ese proceso, ¿sí? Hasta la utopía es vedada. Hasta, por ejemplo, el laboratorio de cultura política que se da en esa zona, en la narrativa siguiente se vuelve la idea de un loco de extranjero que le ocurrió hacer un experimento político ahí, ¿sí? Olvidando todo lo que había pasado antes. Entonces, eso es el primer viaje. Después está el viaje de Sierra. El viaje de Sierra es de Maritza adulta, ya célebre investigadora, que va recorriendo las huellas, las memorias, los fantasmas de los pueblos que ya no existen. Y aquí dice, por ejemplo, en ese momento dice, a ese punto el canal ya se había panamizado y yo me había norteamericanizado. O sea, había estado mucho tiempo estudiando en Estados Unidos, ¿no? Un amigo mío mexicano decía, un viaje siempre se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Yo creo que eso es una nota, el registro emocional de ese recorrido de ida y vuelta a la zona. Y esa zona que también son paisajes existenciales de Maritza, ¿no? Entonces vuelve la agencia. En ese momento Maritza dice, I wanted to write my own history. Quería escribir mi propia historia. Una historia, como nos ha enseñado Trujillo, ¿sí? Una historia con la H mayúscula, que pero también es las stories, las historias con la H minúscula que articulan y complementan esa gran historia. Bueno, lo lograste, Maritza, yo creo, y déjamelo decírtelo, lo lograste. Pudiste escribir tu propia history, que también es un poco tu historia personal y que también es la historia de todos nosotros. Muchas gracias.